decíamos también que a partir de ese patrón estático que estaba determinado por las cadenas, va a depender mi patrón respiratorio, va a depender que respire con una respiración alta, que haga una respiración abdominal, ¿sí? Que haga una respiración muy cortita o más amplia, que predomine mi inspiración o mi expiración. Todo eso depende, en definitiva, de las cadenas miofaciales. Por ejemplo, en el primer caso, es una persona que está acortada por detrás por la cadena de extensión y entonces necesariamente respira hacia adelante y expande el esternón y expande el abdomen porque es por donde puede movilizar sus segmentos, sus músculos, sus espacios internos, que es lo que se necesita para respirar, ¿no? En cada movimiento del diafragma por la entrada de aire a los pulmones. En cambio, en el último ejemplo, ya va a estar mucho más limitada esa expansión por delante porque justamente está cerrado por delante. Entonces tendrá que respirar por detrás, ¿sí? En el primer caso era cadena de extensión, el último caso es cierre y flexión las cadenas. Entonces va a tener una respiración posterior o también va a tener una respiración en la parte alta del pecho, por ejemplo. Muy bien. Además, el patrón estático, decíamos, determina el patrón dinámico. Con esto también, si el patrón estático depende de las cadenas, quiere decir que mis movimientos, mis patrones motores, van a depender de las cadenas. Nuevamente, todo empieza en las cadenas. Entonces, el movimiento depende de la estática. Eso lo debemos saber todos. Pero lo que tenemos que entender es que la estática depende de las cadenas. Por lo tanto, si yo quiero mejorar el movimiento, primero tengo que corregir la estática y para corregir la estática tendré que corregir las cadenas. Cuando se altera un patrón dinámico, se generan compensaciones, que era lo que te explicaba antes, ¿no? Entonces, si esta persona, este chico, tiene una hipercifosis dorsal, seguramente va a estar limitado, porque es una cadena de cierre que le va a limitar el movimiento del brazo hacia arriba, en la rotación externa y la flexión del brazo. Entonces habrá que trabajar esa cadena de cierre. Luego vemos un poco el ejemplo que yo te mostraba antes, cuando se bloquea la zona sacroiliaca, que compensa luego en las vértebras lumbares, que es por donde va a aparecer el síntoma. Pero la causa la tenemos en la zona sacra, que está bloqueada, en este caso, por una cadena de extensión. Entonces, cuando las cadenas generan bloqueos, se generan compensaciones, ¿no?